Noticentro 1, CMI. Policía desmantela 7 deshuesaderos de carros y motocicletas en Bogotá. Cae autor material del homicidio de una niña de 15 años en Cundinamarca. Las últimas palabras que me dijo fue: mañana vengo para que vamos a comprar su vestido de 15 años. Estado pide perdón a los familiares de 35 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Ejército Nacional abre convocatoria para que hombres y mujeres se incorporen a la institución. Capturado en Cartagena un hombre por abusar y embarazar a su propia hija. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Un importante operativo contra el hurto de vehículos y motocicletas en Bogotá permitió el hallazgo de 7 desguazaderos. Nicolás Romero, muy buenas tardes. ¿En qué sectores fueron encontrados? Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. En las horas de la mañana, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de la mano de las autoridades de seguridad de la ciudad, anunciaron un contundente golpe a unas bandas criminales dedicadas al hurto de automotores y la reventa en el mercado ilegal de autopartes robadas. Fueron desmantelados 7 desguazaderos que funcionaban como talleres en el sector del 7 de agosto y en varias localidades de la ciudad capital. En estos procesos que realizó la policía se logró la captura de 16 personas y la recuperación de 17 vehículos y 18 motocicletas que fueron posteriormente entregadas a sus dueños originales. Escuchemos a continuación al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En un solo sitio, en Usme, se encontraron, por ejemplo, 7 motos de alta gama, de alto cilindraje, y se recuperaron. Este esfuerzo se hizo en operativos que fueron realizados en Engativá, en Usme, en Fontibón, en Ciudad Bolívar, en Uribe y en Bosa. Y este esfuerzo hace parte de unos esfuerzos que se han venido haciendo este año que nos han permitido reducir en un 5% el hurto de vehículos en Bogotá. Es decir, hemos logrado que se roben 119 vehículos menos que el año 2023 y hemos logrado además recuperar 651 vehículos este año. Y en el caso de las motos hemos logrado una reducción de 9% en el hurto de motocicletas, es decir, hemos logrado 319 casos menos que el año pasado. En ese delito se logró una reducción cercana al 5% en este primer semestre del año, pero precisamente nos encontramos en el Consejo de Bogotá, donde se acaba de llevar a cabo un debate en plenaria citado por quien me acompaña, el concejal Emel Rojas, alertando. Concejal, bienvenido a Noticentro 1 CMI, por el aumento de delitos de alto impacto en la ciudad. ¿Cuáles principalmente le alertaron ustedes a la administración distrital? Hoy resaltamos 3 delitos. Extorsión. La extorsión se disparó en Bogotá, viene creciendo, pero se disparó en este semestre. Los delitos sexuales. Eso está pasando al interior de las familias y también obviamente en los entornos educativos. Y el otro gran delito, que eso es algo que nosotros tenemos que revisar, es lo que está pasando puntualmente con las familias. Las familias, la violencia intrafamiliar se disparó, especialmente en algunas localidades. Eso pues obviamente nos preocupa y nos preocupa en gran manera. Usted en el atril le planteó una posible solución a la administración distrital. ¿Cuál es? Bueno, varias soluciones. Una solución es poder tener el sistema de georreferenciación de llamadas del 123, que obviamente el 80% de las llamadas no son reales. Si no tenemos un sistema de georreferenciación que se acaba el contrato mañana, pues obviamente entramos en pánico. Le pedí al secretario que tiene que sacar ese proceso de forma y de manera inmediata. Segundo, en la extorsión, los comerciantes especialmente están desarmados ante la delincuencia. Si es posible, abramos el debate. El porte de armas de los comerciantes, obviamente con sus documentos al día. Eso tenemos que hacerlo. Y lo otro, la escuela de padres para fortalecer las familias y volver a lo que yo he llamado las buenas costumbres. Hablemos de la georreferenciación. El contrato vence mañana. Eso alerta a la administración en materia de seguridad. ¿Qué es la georreferenciación en las llamadas del 123? Cuando alguien hace una llamada al 123, el sistema que está contratado hoy le da una certeza de cercanía de 3 metros. Eso significa que si alguien llama, se dan cuenta que efectivamente no es una llamada de las que son falsas, la policía puede actuar inmediatamente, le da esa posibilidad. Si no tenemos esa precisión de esa georreferenciación, pues no sabemos cuáles de esas llamadas realmente son o no son reales. Insisto, 80% son irreales. Eso nos preocupa porque le va a faltar operatividad y resultados a la policía.
Y es que, concejal, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticentro 1 CMI. Precisamente sobre ese tema, el vencimiento de ese contrato que presta el servicio de la georreferenciación en las llamadas a la línea 123 en Bogotá que vence mañana, le consultamos al secretario distrital de Seguridad y esto fue lo que dijo. No hay ningún sistema de respuesta de una ciudad que esté superpuesto sobre una sola herramienta. Es una combinación de herramientas las que permiten robustecer el sistema y generarle redundancias. Esta es tan solo una de las herramientas, se vence mañana efectivamente, pero su ausencia no va a afectar en ninguna manera el sistema de atención y despacho de la ciudad, que sí es importante. La Secretaría de Seguridad ha trabajado durante estos meses en la estructuración de un nuevo proceso de contratación que le dé las mayores ventajas y prestaciones a la ciudad con un tipo de herramientas de esta de geolocalización que aumenta las capacidades de prestación de servicios del C4. Información entonces que ampliaremos en nuestra emisión central hoy a las 9 de la noche. Por lo pronto es la información que emitimos desde el Consejo de Bogotá, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. La Alcaldía de Bogotá confirmó que los millonarios recursos que el Gobierno Nacional prometió girar para financiar el déficit del Fondo de Estabilización Tarifario no llegarán y por ende buscan alternativas para poder salvar la operación de Transmilenio. Precisamente. El alivio que el gobierno del presidente Petro prometió para reducir el déficit del FED no llegará. Esos 825.000 millones pues nos llegarán al distrito, pero lo que hemos dicho acá en el Consejo es que Bogotá ha hecho el esfuerzo y el ejercicio y hoy ya tiene más o menos 650.000 millones dispuestos para ese fin. Esto despertó la molestia de varios concejales. Que le toca apretarse a la ciudad para poder conseguir estos recursos y que se siga prestando correctamente el transporte de los bogotanos. Nos tocará ahora en temas de austeridad hacer malabares financieros y presupuestales en Bogotá para poder cubrir el déficit. El proyecto de armonización presupuestal que presentó ayer el distrito al Consejo permitirá aumentar el presupuesto inicial del 2024 de 33,2 billones de pesos a 33,69 billones, aunque despertó molestia por las solicitudes de algunos sectores, como el de la Secretaría de Seguridad para el cambio de camionetas del alcalde mayor de Bogotá. De esos 35.000 millones de pesos, vemos que para la seguridad de los bogotanos van a ser finalmente 32.000 millones de pesos, porque el 8% de ese recurso, más de 2.900 millones de pesos, van a ir destinados a la compra de unos carros blindados, tanto para la alcaldía como para 2 directivos. Reclamo que desató una fuerte discusión en medio de la presentación. No se salga de casillas. Que no, yo no estoy de casilla y no que voy a hablar y no me deja hablar. Pero pareciera que estuviera descompuesto. Entonces, concejal, vamos a hacer una cosa. No, espere, secretario, espere un momento, secretario. Las ponencias serán presentadas la próxima semana a la plenaria del Consejo. A la cárcel fue enviado un hombre tras abusar sexualmente de su propia hija y embarazarla. Tatiana Rodríguez, ¿dónde se registró este aberrante caso? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este hecho se registró en el municipio de María la Baja. Este hombre fue detenido gracias a 16 meses de investigación tras cometido el hecho. El aberrante caso se registró en el municipio de María la Baja, donde fue capturado el agresor sexual de 53 años de edad tras 16 meses de investigación por parte de las autoridades. Habría sometido a su propia hija a todo tipo de vejámenes sexuales en dicha población. Resultado de todos estos abusos, el embarazo de la menor. Con acompañamiento de la comisaría de familia y luego de nacida la bebé, se le pudo realizar una prueba de paternidad con quien era su pareja sentimental de la menor, dando negativa e incompatibilidad, por lo que a la menor no le tocó de otra que confirmar que el papá de su hija era su propio padre. Según las autoridades, la menor venía siendo abusada desde los 13 años bajo las amenazas de su progenitor. Hoy en día tiene 15. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pese a que las audiencias concentradas, el agresor no aceptó los cargos, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel. Este año se han registrado 163 denuncias por delitos sexuales y 28 personas han sido capturadas. Y en otras noticias les cuento que fue capturado alias El Mono, un bastante delincuente astuto según las autoridades.
escapar de la policía del departamento de Bolívar. Esta vez fue capturado, según las autoridades, tras un llamado de la comunidad que miró una actitud sospechosa que tenía este delincuente en un barrio del municipio de María la Baja. Trató de escapar por un techo de una casa y aquí fue capturado por los uniformados de la policía del departamento de Bolívar. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego. También le fue incautada un arma de fuego tipo artesanal. Y en noticias de Cartagena les cuento que un nuevo acto de intolerancia se registró en el centro de la capital de Bolívar. Esta vez el implicado es un conductor de taxi y un agente de tránsito. Según explicó la autoridad en esta materia, el agente de tránsito le pidió al conductor que se pusiera el cinturón de seguridad. También estaba en un lugar donde no podía tener parqueado su vehículo. Esto enfureció al taxista y casi agrede al agente de tránsito. La Secretaría de Movilidad de la capital de Bolívar envió un mensaje para tratar de evitar este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que se han registrado varias en lo corrido de este año. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Así es, Tatiana, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Capturado en el Valle del Cauca, uno de los delincuentes más buscados. Ya volvemos. Fue capturado uno de los integrantes del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Valentina Villegas, ¿de qué se les indica a este hombre? Muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues este hombre era requerido por la justicia por el delito de tentativa de homicidio. Las autoridades ofrecían una millonaria recompensa por información que condujera a su captura. La Policía Nacional, bajo coordinación de la Seccional de Investigación Criminal y mediante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio San Vicente, zona rural del municipio del Darién, logra la captura de Cristian Andrés González Torres, conocido en el mundo criminal con el alias de Cris, quien se encontraba incluido en el cartel de los más buscados en el departamento del Valle del Cauca. Gracias a la información suministrada por la comunidad, se logra la captura de alias Cris, quien se encontraba incluido en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca, por el delito de homicidio y por quien la gobernación ofrecía hasta 20 millones de pesos. Un juez de la República legalizó la captura y la diligencia de allanamiento de este procedimiento. Este hombre estaría involucrado en hechos presentados el 27 de enero del 2020 en el municipio de Calima, Darién, donde fue asesinado el comerciante Carlos Alejandro Guerrero. Al capturado le fueron incautados un arma de fuego tipo revólver calibre 38, 6 cartuchos, un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 y un cartucho para la misma. El capturado y munición incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se encuentra en proceso de judicialización. Y en otras noticias, en las últimas horas, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional y en cumplimiento a una orden judicial, capturaron a 2 presuntos integrantes de las milicias bolivarianas de la autodenominada compañía Alex Guerrero de las disidencias Jaime Martínez en zona urbana del municipio de Buenaventura. Los capturados responden a los alias de Morphy, cabecilla de milicias, y de Rambert o Cadete, con 5 y 3 años al interior de la estructura respectivamente. Los capturados eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y permanecen a la espera de definir su situación judicial. Con este resultado se afecta significativamente a esta estructura criminal que amenaza la seguridad en el puerto de Buenaventura, aquí en el Valle del Cauca. Y cambiamos de tema, pues durante su visita a Santiago de Cali, donde se reunió con diferentes gremios y movimientos ambientales, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria para jóvenes voluntarios para la COP16. Quienes, además de recibir un certificado por su labor, serán merecedores también de un incentivo económico por parte del Gobierno Nacional. Esta fue la invitación de la funcionaria. Estamos muy orgullosos de lanzar esta convocatoria para que 3.000 jóvenes que están en renta ciudadana, o sea, jóvenes que hoy reciben un apoyo del Gobierno Nacional para poder mantener sus estudios universitarios, se unan a ser parte de la campaña de pedagogía de la COP para el resto de comunidades y el país. Las inscripciones cierran el viernes.
Luisa y televidentes, con esta información me despido desde la capital del Valle del Cauca. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Y fue capturado en las últimas horas el presunto responsable del homicidio de Charit Juliana Maecha, una menor de 15 años. Su cuerpo fue encontrado en zona rural del municipio de San Juan de Río Seco, en Cundinamarca, en el mes de abril. Estilo Vengas tiene los detalles de esta captura. Stick, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, pues un aterrador caso que ocurrió en el mes de abril de este año en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de San Juan de Río Seco, donde habría sido asesinada una menor de tan solo 15 años. Su victimario fue capturado en las últimas horas por la policía de Cundinamarca. Para hablar sobre este lamentable hecho nos acompaña justamente uno de los investigadores a cargo de todo este proceso de la policía para llegar a este sujeto. Bienvenido a CMI. Cuéntenos por favor detalles de cómo ustedes confirman que fue esta persona quien asesinó a la niña de 15 años. Sí, muy buenos días. El hecho lamentable ocurrido el 26 de abril de la presente tonalidad en zona rural del municipio de San Juan de Río Seco. Al llegar al lugar de los hechos encontramos al adolescente, el cuerpo sin vida, con una de sus medias atada a su cuello. Damos inicio a nuestras labores investigativas en los lugares aledaños, logrando obtener testigos de los hechos, e incluso uno de ellos, su abuelo materno, quien metros más adelante se desplazaba por el mismo camino, la misma ruta que iba a tomar la adolescente, por la cual se dirigía a su lugar de residencia, hecho donde el abuelo se cruza con el victimario, e iniciamos con la parte técnica, logrando ubicar su equipo de telefonía móvil que portaba la adolescente en la ciudad de Facatativá, donde damos inicio a la recopilación de elementos materiales probatorios para lograr obtener la orden de captura en contra de esta persona, quien fue señalado y sindicado como responsable de estos hechos ocurridos. Este sujeto con antecedentes presuntamente también por violaciones sexuales. Se habla de que presuntamente esta persona, quien fue capturada, iba a abusar de esta menor de 15 años y no logró su cometido y por eso la habría asesinado. Cuéntenos detalles, por favor, de dónde se escondía esta persona y cuántos años tenía. Este sujeto se inicia de acuerdo al trabajo investigativo por parte técnica a través de las diferentes búsquedas selectivas que se realizaron. Nos daba ubicación y a través de fuentes humanas de que se desplazó hacia el departamento del Tolima, donde nos desplazamos a varios de sus municipios a verificar dichas informaciones con la finalidad de lograr su captura, lo cual no fue posible, e incluso al departamento del Huila también realizamos varios desplazamientos sin lograr su ubicación. Es así como tal se logra activar dicha orden de captura en su contra en el sistema operativo de la Policía Nacional, el cual rige a nivel nacional, y es así como a través de la coordinación con nuestros compañeros del Departamento de Policía Caldas logran su ubicación y materialización de la orden de captura. Se logrará identificar a este delincuente como el presunto responsable de este lamentable homicidio que ocurrió en San Juan. Se hizo la búsqueda, como usted bien lo manifiesta, en municipios como Facatativá, Líbano, Tolima, Acevedo, Huila, y gracias al trabajo del personal del nuevo modelo del servicio de policía del departamento de Caldas, en planes diferenciales se logra la ubicación y captura de este delincuente. En este momento este sujeto es presentado ante un juez de control de garantías para ser enviado a la cárcel por este hecho, que la policía recogió todas las pruebas y se trataría entonces de la persona que le quitó la vida a la niña de tan solo 15 años de edad en el departamento de Cundinamarca. A esta hora de la tarde les contamos otra importante noticia de orden público y tiene que ver con un contingente de reclutamiento que está llevando a cabo el Ejército Nacional. Atención a estas cifras: 1.306 hombres se necesitan en la institución y 144 mujeres. Todas estas personas ingresarían hasta el 25 de agosto. Al respecto se pronunció el coronel Leonardo Jairo Castillo, comandante del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional. Expresó cuáles serían las actividades a desarrollar de todos estos jóvenes entre los 18 a los 23 años de edad que ingresarían al Ejército Nacional. Dependiendo de la unidad donde sea incorporado, tenemos unidades operativas, tenemos unidades logísticas, tenemos unidades de entrenamiento, pero relativamente todos los soldados reciben la instrucción
para garantizar la seguridad y la integridad del territorio nacional. En este momento los jóvenes reciben 650.000 pesos, el 50% del salario mínimo legal vigente. Tener en cuenta que bajo una nueva ley ya aprobada aumentaría al 70% este ingreso y a final de año sería hasta del 100%. La última ley que salió el 19 de julio del 2024, donde se incrementará la bonificación, que como estaba al 50%, en este momento está al 50%, para el próximo año se incrementará al 70% y esperamos que en el 2026, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, quede al 100%. Son los beneficios que tienen, adicional, como le manifestaba, los beneficios a entrar a escenarios públicos, beneficios en transportes, beneficios en educación, cursos con el SENA, matrícula cero para incorporarse en las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y soldados profesionales. Beneficios y requisitos, esto es lo que debe saber un joven que quiere ingresar al Ejército Nacional. Bueno, tenemos varios procesos. Lo primero, se pueden acercar a cualquier unidad militar o a los distritos, 60 distritos militares que tenemos a lo largo y ancho del país, donde o simplemente se ingresan a la página de reclutamiento www.reclutamiento.mil.co, donde encontrarán toda la información de la manera virtual. Y si no, de la manera presencial, como lo manifestaba, en cualquier unidad del territorio nacional, donde se le hará un proceso de registro, inscripción y unos exámenes para poder acceder a cualquier unidad del país. Y aunque siguen siendo más los hombres que ingresan al ejército que las mujeres, la invitación es justamente para todas las adolescentes y jóvenes entre los 18 a los 23 años de edad para el ingreso a la institución. Esta es toda la información desde el Comando de la Policía de Cundinamarca. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en un acto público, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de cerca de 35 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Esto fue en Antioquia, que fueron reportados entre 1998 y el 2009. Hernán Muñoz nos amplía esta información. Hernán, muy buenas tardes. Luis Sala, saludo a esta hora desde el auditorio de la Casa de la Memoria en Medellín. Hace pocos minutos fue la intervención del jefe de la cartera, quien dijo textualmente: a las madres, hermanas, hijas, hijos, a las familias, pero también a la sociedad antioqueña, hoy vengo como ministro de la Defensa a pedir perdón en nombre del Estado colombiano. Escuchemos. Mirando a los ojos a las víctimas, el ministro de Defensa Iván Velásquez pidió en nombre del Estado perdón a los familiares de 35 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos. Los casos fueron reportados entre 1998 y 2009. El acto fue acompañado por el general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional. A las madres, hermanas, hijas, hijos, a las familias, pero también a la sociedad antioqueña. Vengo hoy, como ministro de Defensa, a pedir perdón en nombre del Estado colombiano. Y pido perdón a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por miembros de la fuerza pública en este departamento de Antioquia, particularmente a 35 familias por hechos que, como ya hemos visto, sucedieron entre 1998 y el 2009. Minutos antes hubo un espacio más cercano a las víctimas para reconocer las violaciones a los derechos humanos que se cometieron y para escucharlos. Hoy el abogado de varias víctimas habló de la reparación. De los 35 que aquí se está pidiendo excusas y perdón, representamos 26 casos de 26 víctimas fatales de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 17 no han sido reparados. De los 26, 17 no han sido reparados, algunos de ellos están esperando turnos de cumplimientos de pagos de sentencias desde hace 4, 5, 6 años, lo que es absolutamente inconcebible. Las declaraciones se dieron en el Museo Casa de la Memoria en Medellín.
35 víctimas de falsos positivos estuvieron presentes en este espacio donde se volvió a recordar el horror del conflicto armado. La primera en ponerse de pie fue María Consuelo, quien lleva en sus ojos una tristeza eterna. Hace 26 años la violencia le arrebató sin clemencia a su hijo. Un hecho como ese realmente nos dejó muertos de por vida. Que sea el momento para resaltar la memoria de mi hijo y los dos amiguitos, 3 niños que se fueron a pasear a la costa, a Cartagena, llenos de ilusiones, de sueños. Isabel Cristina no pudo bailar el vals con su papá y mucho menos lucir el vestido de 15 años que él deseaba comprarle con sus ahorros. El día de la desaparición de mi padre, las últimas palabras que me dijo fue: mañana vengo para que vamos a comprar su vestido de 15 años y poder dentro de 8 días celebrar tus 15. Y ella relató cómo el hombre que amaba fue desaparecido y enterrado en un cajón. Lo asesinaron a 5 minutos de la casa, se lo llevaron, lo enterraron como guerrillero. A los 7 años fuimos a hacerle el reconocimiento en Cocorná y lo enterraron en un cajón de madera. Ni siquiera le quitaron, lo único que le quitaron fue las botas. Quedan los oscuros recuerdos de cómo sus seres queridos fueron presentados como guerrilleros muertos en combate y persiste la impotencia, las lágrimas y el deseo de una verdadera justicia. Pregunta Juan Fernando Tavares de Noticias. Cambiamos de tema porque las autoridades confirmaron la captura de un médico quien al parecer está señalado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en Bello, en Antioquia. En el marco de la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura País, la Policía Nacional materializa una orden de captura en contra de un ciudadano de 44 años, profesional de la salud, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El hoy capturado, aprovechándose de su profesión, se acercaría a una menor de 13 años donde presuntamente la habría accedido en varias ocasiones. Invitamos a toda la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos, todo con el fin de garantizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un mensaje para que respeten esos centros educativos. Muchas gracias. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El Gobierno Nacional se prepara para el proceso de transición en la elaboración de los pasaportes. Son 4 países interesados en apoyar este proceso. David, muy buenas tardes. ¿Cuándo se dará inicio a esta transición? Luisa, televidentes, un cordial saludo, muy buenas tardes. Pues el próximo 3 de octubre finaliza el contrato de Thomas Gregg para la elaboración de pasaportes en Colombia, por lo que inicia una nueva fase. En esta oportunidad, el Gobierno Nacional busca el apoyo de un gobierno extranjero, quien junto a un socio privado y a la imprenta nacional iniciarán con el proceso de los pasaportes. Esto dijo el canciller Luis Gilberto Murillo. Después de estos meses de trabajo con la imprenta, lo que encontramos es que la imprenta todavía necesita procesos adicionales de fortalecimiento. No estaría lista para asumir el 3 de octubre y por eso estos 9 procesos van a estar. Vamos a firmar acuerdos con los gobiernos que están presentando propuestas. Estos van a iniciar el acompañamiento a Cancillería en el procesamiento en algunas de las etapas de estos 9 procesos y se tendrá un socio privado en acuerdo con este gobierno extranjero que hará la fidelización y la impresión y entrega de los pasaportes. Bueno, pues así las cosas. La próxima semana el Gobierno Nacional definirá cuál de los países se quedará con este contrato. Está entre Canadá, Portugal, Francia, Alemania y Países Bajos, quienes brindarán apoyo a la imprenta nacional, siempre garantizando la entrega de pasaportes en el país. Información a esta hora en la Casa de Nariño. David Parra, Noticentro 1 CMI. David, muchísimas gracias por toda su información. Y mucha atención porque Noticentro 1 CMI acaba de confirmar que el alcalde encargado y secretario de Gobierno de Maicao
Falcao, Kevin López, fue capturado en un operativo conjunto adelantado por la DIJÍN y el CTI. El mandatario es solicitado en extradición junto a otras personas involucradas en el delito de narcotráfico. Esta es una noticia en desarrollo. Un informe de Naciones Unidas concluyó que las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas de integridad y transparencia, al tiempo que el gobierno de Nicolás Maduro admitió que espió de forma ilegal a los expertos de la ONU durante su estadía en el país. El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas publicó un informe preliminar en el que afirmó que las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio no garantizaron los principios esenciales de transparencia e integridad fundamentales para unos comicios creíbles y que la falta de los resultados detallados no tiene precedentes en las elecciones contemporáneas. Las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. Asimismo, los expertos de Naciones Unidas afirmaron que la manera en que se compartieron los resultados del proceso electoral no fue confiable para la ciudadanía. El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral entre una gran parte del electorado venezolano. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe preliminar de la ONU y confirmó que las autoridades venezolanas realizaron espionaje ilegal durante su proceso al confesar que vigilaban las conversaciones de los observadores con funcionarios de los Estados Unidos. El grupo terrorista Hamás anunció que no enviará una delegación para los nuevos diálogos en los que se contempla llegar a un acuerdo para cese al fuego en Gaza con Israel. Las negociaciones se retomarán mañana. Hamás, quien lleva más de 10 meses de guerra en Gaza con Israel y de quien depende de que se llegue a un nuevo acuerdo de tregua para el enclave, anunció que no enviará delegación a una nueva ronda de negociaciones para un cese al fuego, que fue convocada por los mediadores para mañana, con la que buscan liberar a los rehenes. El grupo terrorista manifestó que esta decisión de la resistencia es unificada y no entablarán negociaciones que permitan al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ganar tiempo gratis, y recalcó que no hay otra opción que luchar frente a la intransigencia sionista. Israel, por su parte, aceptó y enviará su delegación. Entre tanto, el número de muertos palestinos por los actuales ataques israelíes en la franja de Gaza continúan aumentando. Durante las últimas 24 horas, el ejército mató a 36 personas e hirió a otras 54, lo que eleva el total de los muertos a 39.965 desde que estalló el conflicto palestino-israelí en octubre del año pasado. A esto se suma el cierre temporal del corredor humanitario de Rafah en el sur de la franja, ordenado por Israel, alegando que se trata de una zona de combate activo, puesto que jamás habría atacado esa zona. La tormenta Ernesto se convierte en huracán categoría 1 al norte de Puerto Rico, donde hoy amanecieron miles de personas sin electricidad. El Centro Nacional de Huracanes reportó que el huracán sostiene vientos de 120 kilómetros por hora y se prevé que Ernesto se desplace por aguas abiertas y se acerque a Bermudas el sábado, donde se espera que se convierta en una importante tormenta de categoría 3. Los meteorólogos advierten fuertes oleajes a lo largo de la costa este de Estados Unidos. La región rusa de Belgorodó decretó el estado de emergencia ante el avance de las tropas de Ucrania. El distrito colinda con Kursk, donde los soldados de Kiev llevan a cabo una incursión y reivindicaron la toma de 74 localidades. Moscú, por su parte, anunció el envío de refuerzos para hacer frente a la ofensiva en suelo ruso.
En julio, la inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo en 3 años. El informe del Departamento de Trabajo afirma que la inflación interanual quedó en 2,9% y que los precios al consumidor subieron solo un 0,2% de junio a julio. Esta sería la última señal de que el peor repunte de los precios en 4 décadas se está desvaneciendo y prepara a la Reserva Federal para un recorte de los tipos de interés en septiembre. Y en Tailandia, un tribunal constitucional destituyó al primer ministro y a todo su gabinete tras hallarlo culpable de violar el código ético por el nombramiento irregular de un ministro. En una deliberación con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte consideró al mandatario culpable por haber nombrado a finales de abril como ministro de Finanzas a un hombre quien fue condenado en 2008 a 6 meses de prisión por un delito de intento de soborno a funcionarios judiciales. Esto es considerado una violación al Código de Ética del gobierno. Inteligencia Militar verifica la autenticidad de un panfleto en el que el Clan del Golfo da la bienvenida al frente creado para operar en Barranquilla y en el Atlántico. La personería pide la reacción de las autoridades. Jorge Castro nos informa. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hoy, al tiempo que la inteligencia del Ejército y la Policía Nacional están verificando la autenticidad de estos panfletos alusivos al Clan del Golfo, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, ha hecho un llamado a las autoridades locales y nacionales para admitir, reconocer la presencia de estos grupos al margen en la ley en la capital del Atlántico. 48 horas después de que aparecieran pendones del Clan del Golfo en 13 municipios del Atlántico y el distrito de Barranquilla, esa organización hizo público un panfleto en el que le da la bienvenida al frente Carlos Daniel Fulaye Vargas del bloque Manuel Aristides Mesa Páez. Anuncia su radio de acción en los 23 municipios del departamento, incluyendo a esta capital. Hoy, la personería de Barranquilla hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales a reconocer que la presencia de estos grupos armados en Barranquilla son una realidad que merece mayor atención. Nos encontramos con unas bandas criminales que fueron desarrollándose, fueron tomando carrera y de alguna manera nosotros como autoridades ignoramos, estábamos en una especie de estado de negación que permitió que estas bandas criminales se convirtieran en unos grupos poderosos que hoy han echado raíces en Barranquilla y que sean difíciles de combatir. Dijo el personero que el inicio de estas organizaciones delictivas fue con pequeñas bandas locales. Desde hace mucho tiempo el Ministerio Público, a través de la Defensoría del Pueblo, viene señalando a través de sus alertas tempranas donde hemos advertido la presencia de ellos, para que ésta sea investigada y esclarecida por las autoridades judiciales. Llamó la atención por la manera como se está dando el reclutamiento de jóvenes en barrios populares. Nosotros le hacemos un pedido y un reclamo a todas las autoridades para que, en primer lugar, haya una articulación de vida entre todos, la institucionalidad, para que se pueda combatir de manera armónica y colaborativa todos este tipo de delitos que se cometen en la ciudad. Reclamó igualmente oferta social del Estado para atender estos fenómenos crecientes de criminalidad. Hay un segundo panfleto en el cual aparentemente esta misma organización está amenazando a una empresa del transporte urbano y metropolitano aquí en la ciudad de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.